Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Feliz inicio de semana. Gracias por estar con nosotros. Espero que estén muy bien. Y hoy tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. En el primer bloque estaremos hablando de la cámara hiperbárica. Existe una gran cantidad de dudas sobre cuándo se debe usar, para qué se debe usar, cómo debe usarse. Así que estaremos platicando sobre ello. Y en el segundo bloque hablaremos sobre la educación financiera, pero en los niños. ¿De qué manera podemos empezar a trabajar en este tipo de conocimientos en los pequeñitos? Bueno, pues estaremos hablando sobre ello, así que ojalá que se queden con nosotros, que nos acompañen y sobre todo que se manifiesten a través de las redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla. Comenzamos el programa, está con nosotros y me da mucho gusto saludar a mi querido Gerardo Rayón. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Hola Gil, ¿cómo estás? Muchas gracias, como siempre, gusto en saludarte. Oye, pues platicamos de la cámara hiperbárica. Debo decirte que yo la he utilizado, y la verdad es que hay muchas dudas de cómo debe usarse o de hecho para qué sirve, en qué condiciones debe utilizarse. Entonces, bueno, iremos resolviendo estas dudas a lo largo de la entrevista, pero empecemos por decir qué es una cámara hiperbárica. Mira, una cámara hiperbárica es un dispositivo, ¿no? El cual va a entregar o darle al paciente oxígeno a un 100% de saturación, ¿no? Con una mayor presión atmosférica que lo normal, que lo que estamos en el medio ambiente. Y esto, pues básicamente tiene dos objetivos, ¿no? Uno, pues aportar más oxígeno a los tejidos, ¿no? Y dos, algunos microorganismos, en específico las bacterias anaerobias, pues no les gusta el oxígeno, ¿no? Entonces, digamos que esto te puede ayudar en el tratamiento de las heridas. Esto de la cámara hiperbárica tiene muchos años en desarrollo, ¿no? De hecho, hoy en día ya vemos algo de medicina hiperbárica, ¿no? Doctores que se dedican únicamente y exclusivamente a este tipo de tratamientos. Básicamente empezó para la descompresión de los buzos, ¿no? Sabemos que cuando los buzos bajan a profundidades pues grandes, pues obviamente no pueden, por los gases que se acumulan dentro de los vasos, no pueden salir directamente y estar en la superficie por el riesgo de hacer una embolia gaseosa. Entonces, lo que tienes que hacer pues, es esta descompresión, y esta descompresión lo haces en estas cámaras hiperbáricas. Estas cámaras pueden tener diferentes formatos, ¿no? Las primeras pues eran cámaras prácticamente un cuarto, ¿no? ¿No? Y podían entrar varias personas. Obviamente esto por las instalaciones ha venido reduciendo hasta tener hoy en día cámaras que son para un solo paciente, normalmente entran de manera horizontal como en una camilla, ¿no? Hoy en día se está trabajando en otras camas un poquito más cómodas, que son como si tuvieras un tipo reposet y entras en una cámara, pues ya no acostado, sino como sentado en un reposet. Entonces, básicamente, nosotros dentro de la cirugía plástica lo ocupamos para dos cuestiones. Una, en pacientes de cirugía reconstructiva, ¿no? En pacientes que tienen heridas crónicas, en pacientes que tienen algún tipo de infección en alguna herida y que no cede, pues como tratamiento coadyuvante a tu tratamiento de antibióticos o el tratamiento farmacológico normal, le puedes ofrecer esta cámara hiperbárica. Lo ideal es que lo hagan en sesiones seguiditas, o sea, que no espaciadas para que sea como que el tratamiento un poco más agresivo. Y también lo utilizamos, por ejemplo, en pacientes, por ejemplo, pie diabético, que sabemos que son cuestiones que la microvasculatura es la que está afectada y el aporte de oxígeno a los tejidos es deficiente, pues intentamos que ese aporte de oxígeno sea a través de estas cámaras hiperbáricas. Y entonces en estas úlceras crónicas, ¿no? Escaras de pacientes que llevan mucho tiempo en cama, ¿no? Heridas que no cierran por completo, pues la cámara hiperbárica te puede ayudar. Digo, no, tampoco no quiero decir que esto sea la solución, ¿no? Habrá casos y casos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que lo que podemos echar mano. Y otra que hoy en día veo que está mucho más popular es en pacientes de cirugía estética, ¿no? Después de que haces un abdomen, un levantamiento de busto, pues siempre esa tracción que haces, pues hace un poco de compresión en los vasos y puede llegar a haber un poco de sufrimiento de los tejidos. Entonces tú mandas al paciente en el segundo o tercer día del posoperatorio a esta cámara hiperbárica y le estás ayudando, ¿no? A que el paciente pues tenga un poco mejor de recuperación. Esto es igual a las otras cosas que hacemos, o sea, a la faja o a la proteína. Son cuestiones que te pueden ayudar a que tengas un mejor resultado en el posoperatorio.
Y aquí algo importante, mencionabas, por ejemplo, que ahora ya puedes estar como en una especie de reposet o puedes estar acostado, pero sí es importante que la gente sepa que en el caso de las heridas crónicas, pues tiene que estar descubierta, ¿no? Porque en ocasiones dicen, no, 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 es que yo quiero meterme con las gasas y con las vendas. Bueno, en realidad ayuda mucho que estén las heridas descubiertas y también el tipo de ropa que usamos, pues que sea cómoda, por supuesto, y no te permiten meter nada que sea metálico, ¿correcto? Sí, 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 porque bueno, obviamente cualquier cosa que tú pudiera generar fricción, pues puedes generar una chispa, ¿no? Y estamos hablando de oxígeno de concentración alta, entonces pues puede ocurrir algún accidente. Entonces, esto que te estoy diciendo también es importante porque si bien tenemos en la ciudad varios centros con cámara hiperbárica, no todos son seguros, ¿no? No todos están bien montados y puedes correr riesgo, ¿no? También hay de máquinas a máquinas, ¿no? Pues obviamente habrá máquinas muy sencillas, ¿no? Hay unas que son blandas, inclusive como portátiles, que realmente, pues su función es nula, porque la presión que generan, pues es casi nula, y entonces realmente no le estás viendo la diferencia, pues de hacerla o no hacerla. Las cámaras que funcionan, y de hecho son las que tienen el registro de COFEPRIS, porque si tú preguntas, la mayoría de las cámaras que se ofertan no tienen registro de COFEPRIS. Y las que sí tienen, pues son cámaras que son mucho más caras y que tienen, pues garantizan estas atmósferas que entregan al paciente para que realmente lo que estés haciendo al paciente no sea estarle echando oxígeno nada más así, sino realmente tenga la presión y la concentración para poder perfundir en los tejidos. Entonces, sí requiere que el lugar sea un lugar bien, no establecido, con toda, si puede haber inclusive un médico de medicina hiperbárica al frente, ¿no? De esto, que es como el contacto inmediato, buenas instalaciones, buena cámara, pues obviamente minimizan los riesgos, porque sí pueden haber accidentes en esto. Pues, digo, uno que se me viene ahorita a la mente rápido es lesiones de la membrana timpánica por una mala presión de la cámara, te puede ocasionar una ruptura de la membrana, ¿no? Sí, porque es también algo que sucede es como que sientes en los oídos, ¿no? Incluso tienes como que bostezar porque sientes ese cambio en la presión, obviamente. Creo que es a mí lo único que en un momento dado, no me molesta, pero sí necesitas estar al pendiente y como que abrir la mandíbula para destaparte los oídos, ¿no? Y pues te digo, todas estas cosas cada vez la tecnología los va mejorando. Hay nuevas máquinas que vemos que estos efectos ya son menores y con mayor comodidad. Hoy en día estamos ya viendo algunas cámaras que, como te digo, que son con un reposet, que tienen su pantalla de televisión, que tienen bocinas que funcionan por medio de la vibración, porque pues como no hay ondas ahí adentro, pues entonces tienen unas bocinas especiales, tienen cámaras, lámparas infrarrojas para mejorar la circulación en lo que te estás haciendo esto está mejorando otra cosa, pero algunas de estas pues todavía no tienen los registros sanitarios, ¿no? Ujú. Que se necesitan, pero sí promete que esto mejore. Yo en lo personal a mis pacientes siempre les doy como este plus de decir, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar todavía más tu resultado, optimizarlo? Pues el uso de la cámara hiperbárica, pues tu reposo, el uso de las proteínas, todas estas son cositas que sí, bien no son extremadamente necesarias, o sea que si tú dices, bueno, y si no lo hago ya no me va a dar bien, no, tampoco. Pero sí ayudan, ¿no? Son como cositas que pueden juntándolas y que pueden ir mejorando. Y en el caso de la cirugía reconstructiva, pues sí es bien importante utilizar este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿cuántas sesiones tú dices que necesitamos o sugieres para como poder ver un resultado? Que al final, como tú dices, no es solamente la cámara hiperbárica, no hay otros tratamientos en el caso, por ejemplo, de heridas, pues también que se haga una limpieza adecuada, etc., etc., ¿no? Pero, ¿cuántas sesiones tú crees que son necesarias? Sí, mira, a ver, en el caso digo, cada caso es diferente, pero en el caso de cirugías plásticas, o sea, de una cirugía estética, de cirugía plástica, pues normalmente lo que mandamos son 5 sesiones a partir del segundo o tercer día, y eso es más que suficiente. Si nosotros tenemos una paciente que, a ver, no fue a la cámara hiperbárica y empezó a lo mejor a abrírsele un puntito, una dehiscencia o un poquito de sufrimiento del tejido, a lo mejor le mandamos estas 5 sesiones, esperamos una semana o unos días y valoramos otro paquete de 5 sesiones y con eso suele ser suficiente. En caso de cirugía reconstructiva, pues depende, ¿no? Depende de la herida. Y es lo que te comento, o sea, hay heridas que no cierran y esas heridas no cierran por diferentes factores. Uno puede ser el estado nutricional del paciente,
Otro puede ser que tenga algún material, ¿no? Esto pasa normalmente en cirugías ortopédicas, que el propio material de osteosíntesis, o sea, las placas, los tornillos, pues no dejan que esas heridas cierren. O a veces hay una infección del hueso que está perpetuando que no cierre la herida, que es una herida inestable, que se cierre y que se abra. Mala calidad de los tejidos, ¿no? Ya a lo mejor una cirugía que ya tuvo muchas, perdón, un área del cuerpo que ya tuvo muchas cirugías, a veces esos tejidos pues ya casi son pura cicatriz, tienen una mala vascularización. Entonces, a veces es necesario echar mano de otras cosas como la cirugía reconstructiva, rotar un colgajo muscular, algo así que te ayude. Pero, mientras tanto, para que esto no avance o no empeore, pues el uso de la cámara hiperbárica, a lo mejor semanalmente, pues te puede ir ayudando a que esto no empeore, que se contenga en lo que resuelves de otra forma, ¿no? Y algo importante para las personas que lo utilizan es, yo sugiero que antes de entrar a la cámara hiperbárica vayan al baño, tengan ganas o no tengan ganas, más vale, porque a mí sabes que me daba muchísimo nervio que me dieran ganas estando ahí, porque no es así como que toques el timbre y digas, ya sáquenme, porque no te pueden sacar en ese momento, ¿no? Se tiene que despresurizar y eso lleva un tiempo. Claro, sí, sí, sí. Sí, pues tiene ciertas cosas que son incómodas, la verdad. O sea, para personas que tienen un poco de claustrofobia, también entrar al cilindro estar ahí acostado, también a veces es medio complicado. Hay unas más amplias que puedes entrar con tu libro y, ¿no? Te digo, ya las más modernas ahora ya tienen televisión y puedes conectar ahí tu teléfono. O sea, cada vez le van mejorando un poquito los aspectos. Pero sí, creo que sí es algo que en mi punto de vista particular, creo que sí es algo que ayuda, que aporta, que mejora, porque esta concentración tan alta de oxígeno también hace que la microvasculatura, o sea, que haya formación de nuevos vasos tuyos por este aporte de oxígeno, y entonces esto le garantiza que los tejidos estén mejor. Entonces creo que sí le aporta mucho a la cirugía plástica que se va a someter a un procedimiento. Creo que sí le inviertes un poquito más, podrías tener un poquito mejor de resultado en tu cirugía, ¿no? Normalmente, ¿cuánto tiempo debe de durar una sesión? Duran 50 minutos, o sea, realmente creo que son 45 minutos más la despresurizada otros 10 minutos, o sea, como 55 minutos es lo que dura cada sesión. Mandas al paciente, como te digo, al tercer día va a la cámara, regresa a su casa al otro día, o viene contigo a consulta, después se va a la cámara. O sea, lo ideal es que cada centro tenga su propia cámara. Nosotros aquí en el hospital estamos en ese proyecto ya, esperamos que ya podamos contar con la cámara hiperbárica aquí dentro del Hospital Ángeles donde estamos, porque sí es como más cómodo que el paciente esté ya dentro de tu mismo lugar y que no tenga que desplazarse para ir para allá y luego para acá. Entonces, sí es como más cómodo tener que cada centro o que cada quirófano, cada hospital tuviera su cámara hiperbárica. Creo que eso facilita un poco el transporte del paciente o desplazarse después de una cirugía, ¿no? Nos quedan un par de minutitos, Gerardo. Quisiera preguntarte, para las personas que utilizan la cámara hiperbárica, ¿cuáles podrían ser algunas de las cuestiones, digamos, como, pues no sé si llamarlos síntomas o situaciones que pueden llegar a sentir después de estar en una cámara hiperbárica? O sea, buenas y malas, a lo mejor, no sé, dolor de cabeza o sueño o no sé, ¿cuáles serían algunas de estas situaciones? Realmente no tienes que sentir nada. Si tienes algún síntoma, pues te digo, puede ser esto de disminución de la audición, ¿no? Porque puede haber una ruptura de la membrana. Y yo creo que el más grave podría ser confusión, ¿no? Pérdida del estado de alerta. Y esto estaría hablando porque también podría tener alguna repercusión neurológica, ¿no? Porque estar haciendo algún tipo de émbolo, que pudiera estar causando alguna cuestión neurológica. Digo, no soy yo el especialista en esto, pero sí es algo que los neurocirujanos y los neurólogos alertan cuando un paciente tiene alguna problema neurológico. Habría primero que valorar cuál es el problema neurológico que tiene y ver si sí tiene indicación de hacerse la cámara hiperbárica. Pero obviamente, si tú no lo sabes y ya te lo hiciste y tú empiezas a sentir un poco de mareo, confusión, pérdida del estado de la conciencia, pues entonces seguramente hay algo que no está bien porque no debería de sentirse así y pues lo más importante sería comentárselo a su médico para que pues, tome cartas en el asunto, ¿no? Muy bien, Gerardo. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias por resolver todas estas dudas. Y si tenemos preguntas, si queremos contactarte, ¿dónde podemos hacerlo?
Sí, con mucho gusto. Estoy en el Hospital Ángeles, en el consultorio 1690, y el teléfono para dudas y consultas es el 2214 12 37 22. Perfecto, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Igualmente, Gil, un abrazo. Hacemos una pausa, en unos segunditos estaremos platicando sobre cómo podemos desde niños empezar una educación financiera.